para que tengamos una economía desarrollada hace falta que estemos vivos y educados. Así que bueno, seguiremos por un tiempo de esta manera. Felicitar y agradecer a todos los docentes universitarios que siguen haciendo un gran esfuerzo para mantener las clases en todo el sistema universitario. Y bueno, hoy tenemos una charla muy especial con el compañero Federico Pita, que después lo va a presentar Fernanda. Pero bueno, me parece que una de las cosas importantes que siempre decimos es que tenemos que ir hacia sociedades más justas, sociedades más igualitarias, y dentro de eso obviamente no tiene que haber ningún tipo de discriminaciones por razas, religiones, motivos políticos, sexuales. Y bueno, hoy hablamos de un tema tan importante como que no haya discriminación por el racismo, y comentarles nada más que brevemente que hablamos recién con Fede, previamente, que nos conocimos en una reunión en la UMED, ¿no? Con quien hoy es ministro de Educación de la Nación, en una charla que traíamos a dos compañeras, a Rosa Calderón y a Cori Bush, de Estados Unidos. Y bueno, Cori, que también expresa el sentimiento de millones de estadounidenses de, de color, que son reprimidos, que son estamos siguiendo todo lo que está pasando en Estados Unidos, donde la discriminación es mucho más fuerte de nuestro país, que también existe obviamente en nuestro país. Y bueno, Cori acaba de ganar la nominación para ser diputada por el Partido Demócrata, con lo cual seguramente será diputada en Estados Unidos, cosa que nos alegra, que esperemos que en ese país, con un presidente nazifascista, haya un cambio. Y la verdad que, bueno, nuestras sociedades no estamos exentas de lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, donde hay presidentes que discriminan profundamente por el color de la piel o por otros temas o por la orientación sexual. Y bueno, nosotros en nuestro país hemos ganado una elección donde está Alberto y Cristina como presidente y como vicepresidente, pero me parece que somos una sociedad que también sigue habiendo discriminación, hay un profundo grado de desigualdad, y bueno, me parece que esta charla es aportar un poco con las palabras de Fede a una sociedad más igualitaria, donde sintamos que la patria está en el otro, que nos sintamos iguales, que no discriminemos, y bueno, desde la FEDUN tratamos de trabajar entendiendo que el sistema universitario tiene un rol muy importante que llevar adelante para una sociedad más justa. Así que gracias, Fede, y lo dejo, bueno, que la presentación que haga Fernanda. Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta reunión. Bien, gracias Daniel. Bueno, todo lo que dijo Daniel adherimos profundamente, de eso se trataba, ¿no? La pregunta que nos va a responder Federico en esta exposición es de qué hablamos cuando hablamos de racismo, y me parece interesante el planteo que hace Daniel y que para el cual invitamos a Federico, que es nosotros a veces nos sorprendemos de lo que pasa afuera, pero muchas veces tenemos mucha desigualdad y muchas acciones y situaciones de racismo adentro de nuestro país y tal vez más cercanas de lo que a veces creemos. Así que me parece que como docentes es importante que nos hagamos esta pregunta y que intentemos actuar en consecuencia después de lo que nos cuente Federico. Para eso simplemente hago una brevísima presentación. Él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, activista afroargentino, fundador de la diáspora africana de la Argentina, miembro de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, integrante del grupo de trabajo CLACSO, crisis civilizatoria, reconfiguraciones del racismo, movimientos sociales y afro-latinoamericanos, nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1979. El activismo a favor de la causa afro-argentina es parte de su historia familiar. Su abuelo, Justo Pita, fue uno de los organizadores de las fiestas de carnaval de la comunidad afroporteña de la segunda mitad del siglo XX. Su tía, Micaela Cuello, fue cofundadora del club afroporteño Martín Fierro, y su tío abuelo, Enrique Nadal, exiliado durante la última dictadura militar, fundó el Comité Argentino Latinoamericano contra el Apartheid. La idea es que él nos haga una exposición y después le contestará las preguntas que ustedes pueden colocar en el chat y que yo voy a ir reproduciendo. Bienvenido, Federico, gracias por todo tu tiempo y te escuchamos.
Buenísimo. Fernanda, perdón, Daniel, muchísimas gracias por la invitación, a Fedun, a todo el equipo que está, a Lu, que está trabajando en lo técnico, que sin su trabajo no estaríamos charlando acá, y a todos y a todas los que nos vayan a escuchar, a compartir este ratito. Si les parece, le meto pata a una presentación PowerPoint muy breve, le metemos bien rápido, voy a tratar de hacerlo, que me suele costar, pero voy a hacer el esfuerzo enorme porque así sea, para poder después tratar de intercambiar, charlar y lo que sea. ¿Les parece? Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, perfecto, Federico. Bárbaro. Y nos demora, está cargando. Bueno, hoy la excusa de que hablamos cuando hablamos de racismo, bueno, la idea es vamos a hacer un brevísimo recorrido en esta idea de qué se trata, de qué la va el racismo y dar algunas líneas de cómo se expresa en nuestra latitud, digamos. Voy a correrme algo que tengo acá adelante, si no veo el texto. Bueno, esto claramente es el anti-PowerPoint. Se supone que un anti-PowerPoint tiene que tener citas muy cortitas, no es el caso de lo que tengo acá adelante, pero bueno, es una cita que vale la pena, de Aníbal Quijano. Dice: el racismo es un fenómeno de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces va a dar un poquito el carácter estructural de lo que es el racismo, y les leo rápidamente la cita de Quijano. Dice: en América, en América la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuesta por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica del conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no europeos. Históricamente eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas y relaciones de superioridad e inferioridad entre dominados y dominados. Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el intersexual o de género. Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y en consecuencia también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial. Lo primero que vale la pena compartir de esta idea, de este texto, un clásico a esta altura ya de Aníbal Quijano, aunque nuevo, si se quiere, en términos históricos, porque es un texto reciente, del siglo XXI, principio del siglo XXI, Aníbal Quijano lo que trae y refresca un poco una idea un tanto esquiva de la realidad latinoamericana, que es esta idea del concepto de raza, ¿no? La raza, nosotros vamos a saber, sin ser estudiosos, entendido el tema, que son términos que causa para el común de la argentinidad polémica, porque hablar de raza sería sinónimo de hablar de racismo, ¿no? Cuando uno asocia a la raza a esta idea biológica antigua de lo que era lo que se conoció como el racismo científico, la ideología del racismo, ¿no? Esta idea de que la raza humana está subdividida en subrazas y a su vez jerarquizadas, donde el mayor nivel evolutivo de la raza humana era lo blanco europeo y lo inferior era lo africano, lo negro africano. Bueno, esa idea, que en algún momento gozó del prestigio, del consenso en el ámbito político y científico fundamentalmente, bueno, a mediados, ya hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero fundamentalmente a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra para acá, bueno, eso científicamente ha sido demolido, la raza es una sola, que es la raza humana. Sin embargo, la categorización de política, sociológica, cultural, moral, ética, etcétera, de lo que significa raza, sigue operando, y acá en este sentido Quijano le da un anclaje bien claro en qué momento surge esta categoría, y habla nada más y nada menos que del periodo de la conquista. Por eso es importante entender que cuando uno usa o utiliza el término raza, necesariamente está implicando una idea
netamente de naturaleza política. Otra cita de un pensador también afro-latinoamericano, Agustín Montes, un puertorriqueño, un texto que salió este año, de una producción muy, muy grande, pero también él nos traía a colación esto que, ¿por qué hablar de raza hoy? Esto que yo le estaba hablando, y él lo va a sintetizar en la siguiente idea, en la siguiente frase. Dice: el hecho de que la raza es una construcción histórica tampoco debe negar su existencia social, su ontología y materialidad como discurso que configura identidades e influye de manera significativa en las condiciones de opresión y por ende en la gesta de liberación y posibilidades de vida o muerte. La racialización es un factor importante para determinar procesos y relaciones en una infinidad de espacios sociales, desde donde vives y trabajas, si estás libre o en prisión, hasta con quienes estableces relaciones íntimas y familiares. Entonces, en este sentido, corre la idea de raza asociada a la cuestión biológica, al racismo biológico, y lo centra justamente como una categoría sociológica, como una categoría política. Por eso la necesidad de hablar de raza, no necesariamente de etnia. Etnia, generalmente uno suele pensar en el lenguaje común como una suerte de corrección política. Bueno, lo digo etnia porque es correctamente, políticamente correcto decir etnia en lugar de raza. Desde esa perspectiva culpógena de yo voy a decir etnia y no voy a decir raza, lo que estamos es participando en una operación de invisibilización del factor que conlleva, porque todos entendemos claramente que raza es racismo, porque necesariamente tiene que ver entonces, lo que no se nombra no existe, y raza en los términos locales y criollos sería algo así como cuando determinados sectores políticos dicen, bueno, mala mía, diría el expresidente. En ese sentido, el poder cuando pierde, ¿no? En este caso perdió consenso, y entendió que biológicamente éramos todos iguales, el poder no suele tener algún tipo de mea culpa o reflexión crítica de sus errores, sino más bien se reconfigura para seguir llevando a la próxima instancia la dominación y la opresión. Entonces dirían, bueno, no vamos a decir que dominamos a la gente porque son una subespecie no evolucionada, sino que vamos a hablar de etnias, vamos a hablar de etnias y vamos a asociar esas diferencias a la cuestión cultural. Entonces vamos a estar ante culturas más evolucionadas y culturas más primitivas. Bueno, no hace falta desarrollar de qué color es la cultura civilizada y qué color es la cultura primitiva. Igual ahora, si nos da el tiempo, vamos a seguir algunas citas de algunos coterráneos nuestros en relación a estas ideas. Con esto ya empezábamos a acercarnos a esta idea del racismo. El racismo, acá dice tipos de racismo. El tipo de racismo quiere decir fundamentalmente en los niveles que el racismo opera, porque el racismo es uno solo, como es una ideología basada en esta idea de la supremacía racial blanca, la inferioridad racial negra, no, de ninguna manera existen los múltiples racismos en el sentido de un negro que discrimina un blanco, un amarillo, un violeta, un verde, etc. Digo, no existe. Digo, es una calle de una única dirección, ¿no? El racismo entiende que lo superior es lo blanco y necesariamente, bajando la escala cromática, lo negro es lo inferior. Blanco y negro como categorías políticas e ideológicas, no necesariamente pensando en el pantón como un diseñador gráfico, el blanco y el negro, porque todos sabemos que no existe gente blanca como las letras y negras como el fondo de pantalla, pero sí, como planteaba Quijano, que responden a este factor estético, fenotípico de lo que es blanco y lo que es negro. Entonces, en ese sentido, el racismo es unidireccional, se basa en esta idea de la supremacía racial, ¿cómo se dice? Racial blanca, el supremacismo blanco, como planteaba Daniel al principio cuando representaba y lo caracterizaba a Donald Trump, y la inferioridad racial negra, que funciona en espejo. Digo, lo blanco es superior porque necesariamente lo negro es inferior, o a la inversa, dentro de la lógica del racismo. Sin embargo, el racismo opera en estos tres niveles, ¿no? Está el estructural sistémico, el institucional y el interpersonal individual. Sería como una suerte de arriba hacia abajo, ¿no? Esta escala que yo acá presento. Recién yo, cuando estuve hablando de raza, hablaba de lo que de Quijano y de Lago Montes, un poco presentaba lo que se conoce como el racismo estructural, esta cuestión abstracta, ¿no? Esta idea de que lo blanco es superior a lo negro, ¿no? Imaginando, trazando un paralelo, si se quiere, con el patriarcado, por ejemplo. Es una idea abstracta de que los hombres son superiores y son mejores a las mujeres. Una cosa antojadiza, ¿no? Una idea abstracta, pero que encuentra un anclaje en la realidad. En el caso del racismo, ese anclaje de esa idea abstracta de que lo blanco es superior a lo negro, se da en el nivel intermedio, que es el que se conoce como el racismo institucional. El interpersonal individual no lo voy a desarrollar mucho, pero es el que más conocemos, ¿no? Que es el común de la gente
entiende como racismo, ¿no? La gente entiende racismo cuando a alguien le dicen negro de mierda, ¿no? Y si no es de esa manera, tan típica, por ahí no es tan racista, y ni tanto, ¿no? Digo, a Fernando Báez Sosa lo matan al grito de te vamos a matar, negro de mierda, en Villa Gesell este verano que pasó, y se le ha echado la culpa al rugby, al deporte, al alcohol, a los boliches, a la arena de la playa, etc. Pero han sido muy poquitas las voces que salieron a tipificar ese crimen como un crimen racista. Pero ese espacio de lo interpersonal, entendiendo como una discusión entre personas y tipificada, en verdad es la consecuencia, la emergente de un fenómeno estructural, ¿no? ¿Cómo decirlo de una forma más sencilla? Es como que no es que la gente es racista, entonces como la gente es racista, la sociedad se torna racista, y las sociedades en este universo tan simpático y perfecto que es el capitalismo, nosotros lo estropeamos con nuestra invisibilidad individual. Sino más bien el racismo es este fenómeno que le da sustento a distintas patas, como recién mencionaba, si se quiere, al patriarcado, que son estos elementos, estos métodos de control que uno puede rastrear a lo largo de la historia de la humanidad, no es una cosa novedosa ni nueva, y sobre todo recién hablábamos, Quijano mencionaba la colonia, sino que son distintos métodos de control a lo largo de la historia de la humanidad que este momento, esta coyuntura, este sistema mundo, esta sociedad que nos hemos dado, a la que vulgarmente llamamos, este sistema que vulgarmente llamamos capitalismo, encuentra en estos distintos métodos de control una forma de cohesionados en un momento histórico para generar una jerarquización entre dominantes y dominados, oprimidos y opresores, etc. Entonces, el racismo institucional es este nivel intermedio en donde ahora podemos compartir algunos ejemplos. Bueno, acá también traigo una cita, un pensador clásico, de Storky Carmichael o Kwame Ture, que cambió el nombre en algún momento, cuando se fue a África. Él es un intelectual afroestadounidense, que acuñó el concepto de Black Power, probablemente algunos lo hayan escuchado, el poder negro, Black Power, como eslogan. En verdad es una categoría, como puede ser, no sé, lucha de clase o tantas otras cosas. Y hay un libro que se llama así, donde él esboza varias ideas y donde también desarrolla un poco la idea, en la década del 60, la idea del racismo institucional, pero trae un ejemplo que me parece bastante gráfico para lo que estábamos charlando. Él va a decir lo siguiente: el racismo es a la vez franco y encubierto. El primero consiste en actos manifiestos de individuos que causan muerte, daño, heridas o la destrucción violenta a la propiedad. Son bastante, van a aparecer de las noticias las ideas estas. Este tipo puede registrarlo en las cámaras de televisión y con frecuencia puede observarse en el momento de su comisión. El segundo tipo es menos franco, mucho más sutil, menos identificable en relación con los individuos específicos que cometen los actos. Por ejemplo, cuando una familia negra se muda a una casa de un barrio blanco y es apedrada, quemada o expulsada, es víctima de un franco acto de racismo individual que condenará a mucha gente, por lo menos de palabra. Pero el racismo institucional, el que tiene encerrada a la gente negra en viviendas ruinosas de barrios miserables, sometidas a ser presas diarias de los amos del barrio, de los comerciantes, los prestamistas voraces y los agentes discriminatorios de bienes raíces. Individuos respetables pueden absorberse a sí mismos de toda inculpación individual y dicen, no pondrán nunca una bomba, no apedrarán a una familia negra, pero siguen apoyando a los funcionarios y a las instituciones políticas que perpetuarán y perpetúan políticas institucionalmente racistas. Estos actos de franco racismo individual no pueden representar a la sociedad, pero sí la representa el racismo institucional con el apoyo de actitudes racistas individuales encubiertas. Entonces, es bien interesante esta conjunción entre cómo lo lleva y tipifica lo que es el racismo individual, que es suele ser el más común, sobre todo es el que está en boca del discurso hegemónico, ¿no? Esta idea de cuando uno habla de racismo, habla de discriminación, y generalmente la pregunta suele ser si vos te sentiste alguna vez discriminado. El racismo el racismo no es vos te sentiste discriminado racialmente alguna vez, no es una sensación, es un hecho el racismo, ¿no? De las características institucionales que nos comparte en este caso Kwame Ture. Un ejemplo bien típico de nuestra realidad de racismo institucional va a ser el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional, de 1853, que aún está vigente después de la reforma de 1994, que dice lo siguiente, es textual, es copiado y pegado de la Constitución nuestra. El gobierno federal fomentará la migración europea y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuestos algunos la entrada en el territorio argentino a los extranjeros que traigan por objeto de la tierra, mejorar la industria, bueno, venir con buena leche. En líneas generales, cuando un gobierno dice, sobre todo en 1853, dice el gobierno federal fomentará la migración europea y explícitamente, las leyes explícitas en decir esto sí, necesariamente implica los demás vamos a ver qué onda. Entonces, Argentina es, en términos institucionales, racista desde su propia constitución. Esta es la ley magna, esta es la ley que regula cómo nos conducimos como sociedad. Va a haber algunos que van a tener una interpretación, bueno, que esto no se aplica literalmente, efectivamente Argentina tiene las leyes migratorias más avanzadas porque considera a las migraciones como un derecho humano, hay un inciso en el artículo 75 que reconoce otras convenciones internacionales a las que Argentina adhiere. Digo, esto no nos tiene que correr el eje. Digo, Argentina, nuestro origen es esto, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que los chinos apagan las heladeras a la noche, que los peruanos son punga, que los colombianos son narcotraficantes, que los senegaleses son la mafia de la billutería porque ninguno trabaja en una obra de construcción, como dijo Pichetto cuando era senador, el presidente de la bancada de Frente para la Victoria en el Senado. Digo, cuando ese tipo de cosas pasan, el anclaje está puesto en esto. Este es el artículo de el que se vanagloria gran parte de nuestra clase media, y puede decir porteña, porque yo soy porteño en todo caso, no queriendo proyectar, pero imagino que se repite en otras latitudes, esta idea de que Argentina es un país hecho por inmigrantes, que es abierto al mundo, que siempre fue receptivo. Bueno, no, hay una visión sesgada de ese espíritu, porque no todos ni fueron ni siguen siendo bienvenidos. Entonces, digo, en ese sentido es un gran ejemplo de racismo institucional. En ese sentido me atrevo a desarrollar un poquito más esta idea de que yo diría llamar el racismo criollo, o cómo ese racismo opera en nuestra realidad, cómo opera. El racismo es, como es, antes lo habíamos dicho, sistémico, parte del sistema mundo. No existe un país que haya más racismo o menos racismo, no se gradúa, no es más intenso o menos intenso. Podrá ser más sutil, podrá ser más explícito, más velado o menos velado en los términos de Kwame Ture, de Stokely Carmichael, como les mostraba, pero el racismo es uno solo, porque forma parte de los cimientos del sistema mismo, ¿no? Entonces, lo que sí va a pasar en que determinadas latitudes va a tener determinadas características o se va a expresar de determinada forma. En el caso de Argentina, yo puedo atreverme a presentar tres pilares sobre los que se sustenta el racismo en nuestra latitud. Una, por ejemplo, es esta idea de la invisibilización. Ahí tenemos, bueno, a Sarmiento, muy conocido y muy puteado por mucha gente de bien en la Argentina, en la que me incluyo. Digo, un fundador, realmente un impulsor del pensamiento racista en la Argentina y las Américas, un hombre que escribió mucho, que produjo, que fue inspiración para muchas generaciones de políticos e intelectuales en su época en Argentina y en las Américas, que también parte de su formación y su experiencia la hizo en los Estados Unidos. Y él va a decir en 1845, yo hay otro artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 15, que es el que habla del fin de la esclavitud en la Argentina, no lo traje, pero es un ejemplo muy interesante. Después invito a que lo busquen porque van a ver que la forma de la redacción de esto que les voy a leer ahora es similar, tiene este juego de ir y venir. Entonces él va a decir en el Facundo, que es prácticamente como uno de los principales textos a la hora de construir esta imagen de lo que va a ser la argentinidad, que en el fondo para muchos se ha naturalizado gran parte de lo que dice o lo que proyecta Sarmiento en esa obra, que convengamos que no solamente pluma, digo, después va a ser presidente, va a tener influencia en la Constitución Nacional, que es la que aún está vigente, y también va a ser presidente de la Nación y va a tener muchísima influencia sobre toda una generación. Estamos hablando de Sarmiento, por ejemplo, para dar un dato no poco curioso. Sarmiento es quien traduce, por ejemplo, a Darwin al español, ¿no? Tiene vínculo con Darwin, se conoce personalmente con Darwin, inclusive cuando Darwin muere, al año se le hace un homenaje y él es uno de los principales oradores invitados a hablar. Entonces estamos hablando de nada más y nada menos que un verdadero cultor del darwinismo social en las Américas. Y él va a decir en este texto: la raza negra casi extinta ya, extintas son los dinosaurios que están extintos, ¿no? Esta idea tan común a que los afroargentinos desaparecimos, ¿no? Entonces dice: la raza negra casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, ha dejado sus ambos simulatos, habitantes de sus ambos simulatos, tiene que ver con esta idea justamente
darwinista social, esta cosa genética de la mezcla de un indio con un negro, un blanco con un mineral, las distintas cosas. Entonces va a decir, la raza negra, casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, ha dejado sus amos y mulatos, habitantes de las ciudades, eslabón que liga al hombre civilizado con el palurdo. Cuando dice hombre civilizado es la parte blanca de Sambo y la parte blanca que tiene el mulato, y el palurdo, que es un animal de carga, es la parte animal, ¿no? de estas personas que son una mezcla, que no son negros puros, ¿no? En términos de lo que estoy diciendo. Raza inclinada, esta la de mulatos y zambos, raza inclinada a la civilización, dotada de talento y de los más bellos instintos de progreso. Bueno, no escatima, digo instinto, digo un perro, no un ser humano. Pero bueno, digo, este es el padre del aula, este sigue siendo, están los billetes, el Palacio, el Ministerio de Educación lleva su nombre, se han dado planes, se regalan Nodu con el nombre de él, bueno, hay pueblos, plazas, avenidas, es este. Este es completo. Sarmiento es medular el pensamiento racista de Sarmiento, medular de cómo él proyecta el progreso de la argentinidad, la inclusión de la Argentina al mundo, como diría esta idea de ser parte del mundo, tan en boga de determinados sectores políticos, o de una forma, o de un mundo, de una parte del mundo, ¿no? A lo otro no lo van a llamar mundo, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener claro esta figura. En relación a algo que suele ser muy común, si hay gente que se suele poner incómoda, nosotros hace poquito dimos una charla en el Museo de Sarmiento, hablando del pensamiento racista de Sarmiento, hay mucha gente que se puso incómoda, pero hay algo que es muy común, que es, bueno, es el pensamiento de la época. Para eso, primero diferenciar entre el pensamiento hegemónico y el pensamiento de las mayorías, ¿no? Y cuando uno piensa en 1845, donde aún había esclavitud en la Argentina, porque esta no se va a abolir legal técnicamente, sino que con la Constitución, en este artículo que yo les decía, va a dejar de existir, hay una diferencia legal, pero digamos que va a haber esclavitud legal en la Argentina hasta 1853, en lo que era el territorio argentino en ese momento, que en verdad va a ser hasta 1860, donde Buenos Aires y la Confederación se unifican. Entonces Sarmiento está diciendo esas cosas en un contexto donde la mayoría de la población, entre indígena y afrodescendientes, obviamente no pensaban lo mismo que Sarmiento. Pero nosotros tenemos la suerte de un testimonio, que no es un testimonio, sino más bien un libro. Hubo un poeta, un escritor afroargentino, Horacio Mendizábal, que murió muy joven, pero que escribió tres obras, la última, Horas de Meditación, de 1869. Él le dedica el libro a Sarmiento, que es el presidente, con sorna, ¿no? Le dedica el libro a él, y en la introducción, es un libro de poemas muy interesante, muy lindo, pero en la introducción hace todo un texto político en donde él le va a decir a la cara a Sarmiento, el Sarmiento que le toca la epidemia de fiebre amarilla y el gobierno abandona la ciudad, y Horacio Mendizábal va a ser parte de la Junta de Vecinos Ilustres que se organiza para ese contexto de pandemia, ¿no? Como estamos atravesando ahora, y le pone el cuerpo y le cuesta la vida. Pero él escribe y le dice a Sarmiento: tendréis horror de ver un negro sentado en el mismo puesto, en el primer puesto de la República. ¿Y por qué? Si fuese ilustrado como el mejor de vosotros, recto como el mejor de vosotros, sabio y digno como el mejor de vosotros. Tan solo porque la sangre de sus venas fue tostada por el sol de África en la frente de sus abuelos, tendréis horror de ver sentado en las bancas del Parlamento a un hombre de los que con tan insultante desdén llamáis mulato, tan solo porque su frente no fuese el color de la vuestra. Si eso pensáis, yo me avergüenzo de mi pueblo y lamento su ignorancia, decía Sarmiento. Así que el pensamiento de la época más bien se parece a este, no al de Sarmiento. Y para mostrar algún antecedente y continuidad de pensar que esto en pleno siglo XX siguió sucediendo, como ejemplo de negación en este otro punto, ¿no? La invisibilización también tiene que ver fundamentalmente con todo un proceso en la historiografía oficial y en el régimen estadístico, que Sarmiento es quien impulsa la estadística moderna, como la conocemos, los censos modernos, como los conocemos hoy por hoy, es una cosa que impulsa Sarmiento en su presidencia, tiene que ver con dejar de contabilizar a la población afrodescendiente, que hacia mediados del siglo XIX se calculaban eran un 30% de la población. Bueno, a partir del momento que se dejan de cuantificar, o que te empiezan a hacer estadísticas oficiales y se corre la variable étnico-racial, negra o racial, como se la quiera llamar,
se deja de contabilizar, bueno, ahí empieza a haber una merma en el registro y por lo tanto un proceso acompañado con la invisibilización en el recate, en el relato histórico de la extinción, de la desaparición de la raza. Y sobre todo, por ejemplo, la construcción también de categorías híbridas como trigueño, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, se dice morocho, ¿no? Es una forma más común de decirle morocho, la gente morocha, por ejemplo. Y la verdad que los morochos, la gente oscura, la oscuridad de piel, la discriminación por color de piel es porque la tenés oscura, y cuando la tenés oscura no es porque el sol es más fuerte en tu barrio que en otro barrio, no, digo, el sol es más fuerte en la Villa Itatí, en Bernal, y es menos fuerte en la Horqueta de San Isidro, por eso los villeros viven en casa de chapa y son negros, y los chetos de San Isidro son blancos y son rubios, ¿no? La realidad que no tiene que ver con eso, tiene que ver con una procedencia de carácter étnico-racial, en esta idea de que no todo lo negro es pobre, pero todo lo pobre es negro, es porque justamente no estoy negando que exista algún villero o algún pobre con ojos claros y pelo clarito. La realidad es que la oscuridad de piel tiene una connotación inmediata con tu identidad racial. Entonces, bueno, en ese aspecto trigueño, o como en la actualidad morocho, operan con esta idea de correr el eje identitario y sobre todo sustraer esa posibilidad de construir una identidad política basada en la identidad racial, cómo construye el poder desde un relato de la raza blanca, que es como nos presentamos. En Argentina, en América Latina, se presenta como la sociedad latinoamericana más blanca, y Buenos Aires como la París sudamericana, como un eje de destacarnos culturalmente frente a los demás, ¿no? Esta idea de que Argentina compite de codo a codo con países potencia como Brasil y como México en América Latina, por decir algo, países que tienen dimensiones poblacionales de continentes y economía fuerte, bueno, tiene que ver con esta idea de que en definitiva unos son aztecas, los otros son africanos y nosotros en el fondo somos todos blancos europeos. Eso existe, digo, tapar esa realidad es como querer tapar el sol con una mano. En ese aspecto, por ejemplo, otro de nuestros grandes prohombres de la historia nacional y en el mundo de la educación, que es súper importante, o sea, está atravesado por todos estos varones blancos racistas, es Joaquín B. González, que fue ministro diplomático, fue fundador de universidades, etc. Él decía, justamente hablando en unas actas del Congreso en 1913, en relación a que se discutía el financiamiento para hacer un nuevo censo, y él destacaba la necesidad de hacer un censo que rindiese cuenta de quiénes éramos los argentinos. Fue presidente y fundó muchas asociaciones eugenésicas, esta idea de mejorar la raza a través de traer gente blanca de Europa, etc. Él va a plantear, y está también súper accesible este discurso, y cuando hablo de razas inferiores lo hago a toda conciencia, decía, esto lo decía en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Porque yo no soy de los que sostienen que todos los hombres son iguales, sino en sentido político. Bien, las razas inferiores, felizmente, han sido excluidas de nuestro conjunto orgánico. Por una razón o por otra, nosotros no tenemos indios en una cantidad apreciable, no tenemos negros, lo que introdujeron en abundancia, han desaparecido también. No se advienen a nuestro medio social, etcétera, etcétera. Ahora, y el último punto, entonces, esta idea de la negación en el sentido de no existir, ¿no? O sea, uno puede pensar que en el caso de los pueblos originarios, generalmente, que son la mayoría poblacional en la Argentina, son tratados como minorías, se refieren a los pueblos originarios como minorías, en relación a la población afrodescendiente, se habla como si no existiese, ¿no? No hay gente negra, por eso también más de uno piensa que en Argentina no hay racismo, porque en Argentina no hay negras, ¿no? Y el tercer elemento que yo distingo del racismo, de cómo se expresa el racismo en la Argentina, tiene que ver con este elemento que yo llamo extranjerización, esta idea de mantener por fuera del cuerpo social argentino la negritud. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros seamos lo suficientemente blancos, como dice la Constitución, necesariamente tenemos que ser no negros. No nos alcanzaría con tener un poquitos negros. De hecho, esa es la idea que nos lleva a pensar que somos necesariamente superiores. Y la extranjerización tiene que ver con esto, no tanto que en la Argentina no hay negros, sino que lo que no hay son argentinos y argentinas que sean negros. ¿Qué quiere decir? Mi papá, que es un negro, como el dibujito ahora vamos a mirar, ¿no? Como dice la gente, negro oscuro de piel, con memba y mota, etc. Si él lo llamo y lo pongo en el speaker a hablar con ustedes, seguramente le voy a preguntar, che, alguna vez te preguntaron hoy durante el día de dónde sos. Y sí, porque es muy común que se le pregunte dónde es, porque lo que no puede ser argentino, la gente dice es uruguayo, brasileño. Entonces, el común de la idea extendida de la Argentina es que lo negro es extranjero, o es senegalés, o es africano, o es uruguayo, o es dominicano, pero lo que no se puede ser es argentino y argentina
y negro. Y les traigo un ejemplo de donde también surgen este tipo de cosas. Voy a ver si se escucha, si no se escucha, díganme, a ver. No, no se escucha, Fede. A ver, ¿cómo puedo hacer? A ver. Yo sí lo escucho. A ver, un segundo. Ahí sí. No. ¿Cómo te ves actuando el dibujito? Es que justo. Ah, no, a ver acá. Yo no lo escucho. Qué bronca. Nada. Ahora no te escucho a vos tampoco, Fede. Fede, no te escuchamos a vos tampoco. Ahora. A ver, habla. No te escucho. No. Se te fue a vos la voz. Fíjate si tocaste algo. Fede, no te estoy escuchando en pantalla. Fede, no se te escucha. Fede, probá a dejar de compartir la pantalla. Fede, si me escuchás, deja de compartir pantalla a ver si se puede resolver el tema del sonido. Ahora. A ver ahora. Ahí se está conectando tu audio. Espera un segundo. No se puede conectar el audio. A ver. Esperen a los que están mirando un minuto, que Federico está tratando de resolver la cuestión del audio. Denos un minuto. A ver Ahí te ahora. escucho. Ahora te escucho Ahora yo. sí. ¿Me escuchás a mí? Sí, Ahí perfecto. está. Bueno, Mira no que sé. de racismo no puedo hablar nada yo, ¿eh? No, claro, que hasta se nos complicaba ahí. Yo no sé qué toqué, yo lo que no puedo hacer nada de tecnología, que soy un queso total. Me la remandé, qué lástima que no se escucha. Pero contánoslo, pues no nos vas a Pero dejar ahora con la intriga. les cuento. A ver, voy a ponerle play una vez más. No, dale, por favor, no. De cabeza dura. ¿Ahí se escucha?
Si querés, intento buscar el link. Después lo compartimos. Después lo compartimos. Dale, vos seguís. Yo les cuento, esto es un capítulo de Samba, que es un dibujito muy, muy conocido, que está muy bueno, que dice la asombrosa excursión de Samba al mundo de la alimentación. Les recomiendo que lo busquen. Sí. Eso lo que aparece es una esclavizada de Samba, y esto es un ejemplo, esto es en Pacapaca, la televisión pública, Canal Encuentro, esto es una comunicación oficial, esto, del Ministerio de Educación, del 2015 es este material. La esclavizada, si después lo buscan, van a encontrar que habla y dice: hola, estoy haciendo una lechada, le voy a hacer la merienda a mi patrón Rosa, y bla, bla, bla. Entonces hacen varias cosas en un mismo ejercicio, 2 minutos, en la mente de un niño, y uno como llega adulto diciendo las barbaridades que dice, bueno, porque en algún momento lo aprende, no es que la gente lee el artículo 25 de la Constitución y sale a discriminar chinos a decir que apagan las heladeras, o que los migrantes le roban el trabajo, los migrantes no blancos le roban el trabajo, y sale a decir que los negros en Argentina no existen. Pero bueno, de algún lado lo aprende. Bueno, por ejemplo, este es un gran ejemplo de racismo institucional. Habla como cubana la mujer. La realidad es que Zambas, Rosa, todo lo que sean los dibujitos, somos todos argentinos. Digo, ¿por qué la esclavizada habla como cubana? Bueno, porque esta idea de que lo negro es extranjero. Entonces digo, y si no conocemos el acento de cómo hablaba la cocinera en esa época, en todo caso debería hablar igual que Rosa y que todos los demás personajes que salen en el dibujito. La clave que en el 2015, si nosotros demostramos a los niños esto, y yo tengo un niño chiquitito que le encanta ver estos dibujitos, entonces él juega y es Juan Azurdu y bueno, todas estas cosas que a él le encantan. Entonces digo, el poder de penetración de este tipo de discurso es fenomenal. Ni que hablar de que Rosa sea su patrón y no su amo, un esclavizado, ¿no? Digo, nada más alejado que un mal asalariado ser esclavizado. Digo, para un esclavizado ser un mal asalariado significaba movilidad social ascendente. Y por último, para no dejarlo, si bien no era la idea del conversatorio de hoy, pero dejar mínimamente un esbozo entre estas dos categorías de raza y género, que algo dije, y para eso me gustaba compartirles una frase de una pensadora progresista, Soli Carneiro, que dice lo siguiente: si el feminismo debe liberar a las mujeres, debe enfrentar virtualmente todas las formas de opresión. Desde este punto de vista, se podría decir que un feminismo negro, construido en el contexto de sociedades multirraciales, pluriculturales y racistas, como son las sociedades latinoamericanas, tiene como principal eje articulador al racismo y a su impacto sobre las relaciones de género, dado que él determina la propia jerarquía de género de nuestra sociedad. Y dice así: el racismo establece la inferioridad social de los segmentos negros de la población en general, y de las mujeres negras en particular, operando además como factor divisionista de la lucha de las mujeres por el privilegio que se instituye para las mujeres blancas. Desde esta perspectiva, la oposición de las mujeres negras contra la opresión de raza y género viene diseñando nuevos contornos para la asociación política feminista y antirracista, enriqueciendo tanto la discusión racial como la de género. Lo que va a plantear, palabra más, palabra menos, Soli Carneiro, digo, cómo operan nuestras realidades en una jerarquía, en un mismo rango. Digo, en Argentina otro gran aspecto del racismo tiene que ver con que casi todo el conflicto social o el clivaje, las funciones sociales en la Argentina se dirimen desde una perspectiva de clase, ¿no? En una suerte de lucha entre gente rica y gente pobre, gente favorecida y con privilegios, y gente desfavorecida o con poco acceso a los derechos. Bueno, no solamente, digo, las clases sociales también tienen colores aparte de género, y sobre todo en un contexto donde el género y el movimiento, la lucha del movimiento de mujeres ha generado avances en el sistema político y las formas en las que nos relacionamos como sociedad. Bueno, en este punto el feminismo negro, que es una corriente de pensamiento, Soli Carneiro, viene a poner el tapete y dice, bueno, en nuestras sociedades latinoamericanas, digo, con estos caracteres múltiples, también es necesario poner sobre la mesa el racismo para distinguir cuando se habla de avances sociales de qué sectores. Entonces, cuando plantea un ejemplo muy común en Argentina, tiene que ver con esta idea, por ejemplo, de la paridad de género en la representación política en el Parlamento. Digo, es interesante que hoy se discuta
un parlamento equilibrado en las cuestiones de género, pero probablemente si uno le saca una foto a los legisladores, en la calle la gente de todos los colores, y mayoritariamente de piel oscura, pero dentro del parlamento la gente es mayoritariamente blanca, como también puede ser, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, donde, no sé, yo vengo de la facultad de la UBA en Sociales, que ahora está en Constitución, en la vereda la cantidad de gente oscura que hay es infernal, sin embargo uno entra y la gente no es tan oscura como en la vereda. Si uno naturaliza esas cuestiones, uno va a entender o va a terminar pensando que efectivamente la gente más clara es más inteligente y más capaz, por eso va a la universidad, y el resto son una manga de negros vagos. Y la realidad que es evidente que la cuestión racial sigue operando y afectando las trayectorias individuales. Por lo tanto, no tener presente eso a la hora del abordaje de acciones políticas o de las que sea, va a implicar, en palabras de Angela Davis, esta idea que no es suficiente con no ser racista, se debe ser activamente antirracista. En un mundo donde tiene naturalizadas estas desigualdades, no alcanzan con mantenerse al margen, sino que efectivamente uno tiene que trabajar para desmontar estas desigualdades. Bueno, hasta acá me quedo con el PowerPoint. Bien, te aviso que ya compartieron por el canal de YouTube el link con el video que ya encontraron. Así que para tu tranquilidad, lo vieron y lo escucharon. Buenísimo, buenísimo. Así que ya está resuelto ese problema. Mientras vamos viendo las preguntas, me quedó una duda, a ver si podías avanzar un poquito más sobre el tema este que contabas de cómo fue la invisibilización de estos afrodescendientes con lo que contabas de Sarmiento, cómo esto que contabas de que fue invisibilizándose los datos, si podés desarrollar un poquito más eso que me dio intriga. Como socióloga, viste, uno ve datos y enseguida quiere saber más. Está bien. No, bueno, tiene que ver con esto, si uno piensa, por ejemplo, en el 2010, hubo un censo en Argentina, fue la primera vez en más de 150 años que se incluía una variable étnico-racial. En este caso se preguntaba sobre afrodescendencia. Afrodescendiente es un término nuevo, desde el 2001, ¿no? Pero en otros contextos se pregunta, no sé, cuestiones raciales. ¿Usted de qué raza es? ¿Blanco, caucásico, blanco, negro, indio? No sé, cada sociedad encuentra la categoría, no blanco, negro, qué sé yo, digo, uno se da pero hay una clasificación racial que opera sobre los cuerpos. Entonces, digo, acorde a cada momento de la historia, digo, se ha ido cuantificando. En Argentina, sobre pretexto de la excusa de decir que eso era racista, se niveló y se nos igualó con ideas, por ejemplo, no sé, de Gino Germani, que es el nombre que lleva el Instituto de Investigación de nuestra prestigiosa universidad, es el que acuñó el maldito concepto de crisol de raza. Digo, en verdad es una excusa para decir que somos todos blancos, y en verdad que no somos todos blancos, porque hay uno que en el boliche no te dejan entrar, los taxis no te paran, la vieja se agarra en la cartera y la policía cada vez que pasa te pide documentos. Entonces, si fuese cierto que somos todos blancos, digo, Fernando Báez Sosa o Facundo Castro, que sería rubio de ojo celeste, que a nosotros nos parecía lo más normal del mundo que la policía desaparezca un rubio de ojo celeste, y no es cierto. Entonces, en ese sentido, Sarmiento es quien instaura el sistema estadístico, y por ejemplo, estamos hablando de una persona abiertamente racista. Él tiene un libro de finales de la década de 80. Y yo digo racista, no es una acusación, no es un adjetivo calificativo, es una ideología. O sea, si levantase de la tumba diría, y seguiría pregonando las mismas ideas. Donald Trump, Bolsonaro piensan de esa, Pichetto, Bullrich y tanta otra gente piensan de esa manera. Entonces, él cuando adrede, digo, sobre texto de plantear y de esquivar esta discusión, porque aparte él es un estudioso de los Estados Unidos, y él entiende que la forma en la que resuelve la sociedad estadounidense esta idea de lo que en la época se conocía como el problema del negro, que en Estados Unidos va a terminar siendo lo que después se va a conocer como las leyes de Jim Crow o el segregacionismo, que nosotros conocemos por las películas, ¿no? Esta idea de que los negros viajaban en un lugar de colectivo, no podían entrar a un bar y qué sé yo, esta idea de iguales pero separados. Él ve que Estados Unidos va hacia esa línea y él dice, no es por ahí. Eso no va a generar y no va a terminar con el problema del negro. Entonces él va a un modelo de integración forzosa, ¿no? Con figuras como el guardapolvo blanco, la universidad gratuita, que es un orgullo en Argentina, ¿no? Uno piensa, yo me acuerdo cuando nos conocimos con Daniel y hablábamos con Cory Bush, en un almuerzo estaban estas militantes sociales, bueno, ahora candidata a diputada en los Estados Unidos, estaban maravilladas con nuestro sistema de salud pública, con nuestra educación pública, que es un orgullo. Yo soy producto de la universidad pública, donde es de excelencia, gratuita, etcétera,
Sin embargo, lo que yo decía, yo en mi familia negra soy el primer graduado, y en mi familia blanca, judía, que vino de Rusia, escapando de los pogroms, que lo mataban con una mano atrás y la mano a la otra, a la segunda generación había abogados, arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, etc. Entonces, yo me niego a pensar que mi familia blanca son inteligentes y mi familia negra son retardados, sino que tiene que ver con una condición racial que limita las posibilidades de. Entonces, en ese sentido, Sarmiento lo piensa estratégicamente y entiende que el camino es esta idea de unificar bajo distintos paraguas, bandera que van a ir tomando otros pensadores, otros políticos, otros hacedores y distintas categorías que nosotros vamos a ir acuñando para desmarcarnos del conflicto racial, pero al desmarcarnos del conflicto racial, perpetuarlo en el tiempo. La estadística tiene un rol muy importante, esta idea de no discriminar, ¿no? Bueno, hay femicidios en Argentina, bárbaro. Las mujeres son oprimidas por el sistema patriarcal, bárbaro. ¿Cómo son esas mujeres? ¿Cuáles son las mujeres? Son todas rubias las que matan, son todas iguales a Mirta Legrand. Es mentira que son todas iguales. El patriarcado, va a decir Sole Carneiro en este texto, y en otros textos, el patriarcado es una cosa, digo, una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Una son las cuestiones y las prácticas machistas como las prácticas racistas, ¿no? Una persona que dice negro de mierda en cualquier conversación y después vuelve a encararse y dice, no, bueno, yo no quise decir negro negro, sino negro de adentro, negro de alma. Entonces, digo, una persona que no se considera una militante del partido nazi y no aprueba los campos de exterminio de negros, digo, no, pero claro, incurre en una práctica racista. Del mismo modo el machismo, entonces digo, machismo interiorizado, no se va a decir Bell Hooks, otra pensadora negra, interiorizada en hombres y mujeres, en todos los sujetos de esta sociedad. Sin embargo, el patriarcado como sistema es un sistema que privilegia a un conjunto en particular de la sociedad, que es a los blancos, a los hombres blancos principalmente, y a sus compañeras blancas, a las mujeres blancas también. Por más que encuentren un techo, digo, el techo de las mujeres blancas, ese techo que quieren romper, a veces es un sueño húmedo para las mujeres negras o para el varón negro, ¿no? Un ejemplo bien común es una mujer blanca en una calle con poca luz, ante la luz azul de un patrullero va a sentirse segura, y un varón negro, politólogo o drogadicto y violador, se va a sentir igual de inseguro. Entonces digo, en ese sentido el patriarcado es algo que beneficia a un sector y perjudica a otro en particular. Por eso la necesidad del cruzamiento, lo llamaría esta corriente del pensamiento feminismo negro, la llama interseccionalidad, esta idea de entender la clase, la idea de la categoría de raza y la categoría de género o género y sexualidad como variables indisolubles a la hora de analizar los patrones de desigualdad social. Bien. Sí, digo, destaco lo que dijiste recién del concepto de interseccionalidad, que lo escuché en la otra charla que te comenté, que te escuché en INADI, y que es para otra charla. Es más, la próxima organizamos algo sobre el concepto, que hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Vamos por ahí. Así te reitero las preguntas y no te copo yo con todas. Juana Rosa Cortés dice: las nuevas generaciones en nuestro país vienen corrigiendo el lenguaje racista. Pregunta si hay investigaciones sobre esto. Soy un queso. Yo entiendo que sí. Yo lo que puedo contestar, más allá de las investigaciones y recomendado, ¿no? Sí, el lenguaje es una institución en sí mismo, ¿no? O sea, basta hacer el ejercicio de agarrar un diccionario y ver qué dice en la palabra blanco y en la palabra negro. Es algo que nosotros a veces hacemos en alguna charla, y ahora lo pueden hacer así en internet 2 minutos, y negro va a decir de todo: infausto, melancólico, ilegal, no sé qué, moreno, que no tiene la blancura que le corresponde. Esa es una de las definiciones que más me gusta, ¿no? Porque a veces la gente dice, voy a decir moreno para no decir negro, porque negro es malo, ¿no? No se dice moreno, y quiere decir que no tiene la blancura que le corresponde. Me encanta moreno. Y blanco, todo, la leche, la luz, la nieve, bueno, la leche, dice la leche, ¿no? Pero hoy tiene mala prensa, pero la leche es algo, hasta hace poquito era algo muy bueno. Entonces, y todas las bondades. Pero es interesante, si uno va al diccionario va a encontrar que cuando habla de negro va a hablar de personas cuyo color de piel es negro, y da ejemplos, dice magia negra, y dice etnia. Dice cuando vas a blanco va a decir cuyo color de piel son gente de raza blanca, y entonces uno dice etnia cuando se refiere a negro, y cuando dice blanco dice raza blanca, y el ejemplo es raza blanca, ejemplo, civilización. Es una cosa fenomenal, o sea, esta idea de que la civilización no es como la sociología, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la sociología y la antropología?
nada, que uno estudia la sociedad de la gente blanca y después la sociedad de los salvajes, que son negro indio, digo, en líneas generales, ¿no? Yo entiendo el esfuerzo que hace todo lo que están metido adentro de eso para desmontar y desmarcarse, pero el espíritu sigue siendo el mismo, digo, hablando en un ámbito de docentes universitarios, los invito a que revisen la cromía de sus currículas, y va a estar lleno de... Por ahí ahora no, la moda es poner un poco más de mujeres, pero va a estar lleno de gente blanca. Entonces digo, es un hecho. Yo me gradué de politólogo sin leer a Fanon, no sé, por decir algo, qué sé yo, o sea, no, habiendo tanta gente, digo, Franz Fanon, que es muy conocido, no lo leí. Y no estoy con mi compañero, antes te contaba, un compañero mío en CDC que estudiaba odontología, ¿no? Que él quería sacar muela. Yo quería yo soy politólogo, entonces yo quería, entonces tuve todos varones blancos. No sé, el texto de Marx, no sé, el 18 Brumario lo vi en 10 materias. Está bueno, está malo, pero lo vi 10 veces. Llegó un momento, digo, la 1, la 2. Me parece que ampliar esa currícula, una currícula que es fuertemente eurocentrada, y vuelvo a repetir, vi 2 mujeres en toda mi carrera, Noel Newman, la espiral y Hannah Arendt, punto. O sea, esas 2, fue, listo, pero por lo menos vi 2, muy poquitas, una queja bárbara, seguramente, no sé cómo es ahora, pero si agarro varias materias va a haber, en vez de 2, va a tener que haber 10, 20, no sé, pero probablemente yo los invito a ver el color, ¿no? Y sobre todo la proporción, no me alcanza con 2 negros, no sé, a mí me encantaría la mitad varón, la mitad mujer, la mitad blanco, la mitad negro, digo, no tengo idea, o sea, la realidad es que ahí hay una institución bien grande. Y el lenguaje es todo un tema. Igual tengamos en cuenta algo que lo dejo así tratando en el aire, no alcanza con la corrección política. Yo entiendo que hay a veces como una concentración de cómo se dice, cómo digo, yo no quiero ofender, está bárbaro. Digo, lo más interesante de esa experiencia es que si te sentís incómodo o incómoda con el decir, bueno, ahí tenés una puerta para empezar a hacer algo. Pero que creería yo que la actitud antirracista o el desmontar el racismo poco tiene que ver con cómo se digan las cosas, sino más bien todo lo que hay que hacer. Por eso doy un ejemplo concreto, la currícula, el pensamiento. Digo, no tanto estudiar cuáles son los modos correctos del habla, y no porque digo que no haya que investigarlo, digo, qué sé yo, está bárbaro, cada cual investiga lo que me parece, no pasa nada, pero me parece que hay un territorio de ideas en disputa, y yo tengo ganas de ver pensadores pensando el devenir de la humanidad de todos los colores, digo, y en el medio vamos viendo cómo hablamos, ¿no? Y ahí va a surgir, digo, los modos del habla también. Bien, justo, mira, hablan de la siguiente pregunta tiene que ver con esta cuestión educativa y Raquel te pregunta si hay algún plan de estudios para primaria y secundaria que contemple la problemática del racismo, si tenés idea. Mirá, la verdad que no estoy al tanto. O sea, no existía, o sea, no existe. O sea, no existe. No, O sea, yo no. hay una ley, Una por ESI, ejemplo. digamos, una ESI que Claro, incluya, no hay. Y los pocos manuales, quiero abrir un paréntesis de, no sé, las pretensiones de esta nueva gestión, de nuestro amigo Nico, que yo imagino que lo tendrá en mente, pero de todos modos creo que tampoco forma parte de una gestión, ¿no? O sea, el tema no aparece, las pocas veces que aparece es una lágrima, porque, por ejemplo, en la educación argentina solamente se habla de negros en el 25 de mayo, eh, con los esclavizados, que ni siquiera se dice esclavizado, se dice esclavo, se habla ahí fuera de contexto y se terminó el tema, o sea, no hay una gran profundización de ese tema en general, así que no, es una gran cuota pendiente. Yo lo que mal, de todos modos, imagino y me atrevo a compartir, es que no sé hasta qué punto faltamos los expertos. Yo creo que hay un montón de gente que sabe. Yo creo que lo que falta es la voluntad para cambiarlo. Digo, me parece que esta idea entre lo urgente y lo importante, ¿no? Digo, generalmente suelen ser urgentes un montón de cosas. Y hablar de negros, de indios, de putos o de muchas cosas suele ser importante, ¿no? La corrección política nos va a llevar a decir que qué importante es el racismo, qué importante como las mujeres, como sufren, no sé qué, bla, bla. Pero nunca es urgente, ¿no? Digo, siempre la urgencia es otra cosa, de la economía. Digo, bueno, le podés explicar a una negra lo urgente que, digo, la economía. Nada, si vos sos una gorda que en un merendero que le da de morfar a 100 personas en el contexto de la pandemia y se te murió tu marido de COVID, la verdad que no te hay que explicar ninguna urgencia, porque viven esa urgencia hace 7 generaciones. Entonces, verdad que lo urgente es hablar de los negros, hablar de las negras, entonces hablar de estas cosas.
Bueno, ahí hay un tema. Entonces, en el sistema educativo es uno de los tantos emergentes, como, no sé, la cárcel. No hace falta que uno visite una cárcel, pero si no, alguno quiere hacer ejercicio, van a ver que todos se parecen a mí, o la enorme mayoría de mi color de piel, digo, y después las mujeres de mi color de piel. Entonces, digo, es muy urgente este tema. Entonces, y se expresa en todos los ámbitos. Lo que digo es que me parece que en líneas generales para mí el problema está en la política. La política no discute de esto. La política no discute de sus propios colores, ¿no? O sea, yo hace poquito charlaba con alguien, por ejemplo, no con el ámbito, con el ánimo de personalizar, por ejemplo, Ofelia Fernández, esta mujer que es legisladora porteña, que es un orgullo para ese sector político, abrirse a nuevas generaciones, pero la verdad que tiene muy poco innovador en sí mismo, simbólicamente, Ofelia Fernández, porque es una mujer de clase media porteña que fue a una escuela de élite, el Pellegrini. Digo, transgresores, vuelvo a repetir, una piba gorda, villera de la Villa de Spraga, que es cartonera de legisladora. Digo, eso sería transgresor, eso sería nuevo, sería una forma de introducir novedades en la política, nueva forma de ver la realidad para buscar soluciones. Ahora, si las soluciones las vamos buscando siempre entre los mismos, y lamentablemente Einstein a eso lo llamaba locura. Entonces, me atrevo a ir por ese lado, digamos, ¿no? Igualmente, digo, pensaba en esto que vos decías sobre las cárceles. Me quedé con esa idea porque yo te comentaba esto, que hablaba dando clases en CBC, en Sociedad y Estado, y ese planteo yo lo hago todos los años, llevo 17 años dando clases, y no logro generar esa ruptura en los jóvenes, en el sentido de que yo hago este planteo de las cárceles tienen varones, negros, pobres. Evidentemente le digo, ¿qué pasa? ¿Son todos ladrones los negros y ustedes son todos, no hay ladrones blancos? O sea, como, ¿cuál es? Y no sé, a veces me pregunto, no sé si vos has hecho alguna frase más convocante o que le genere esa ruptura, que es, ¿por qué está lleno de gente de este tipo en las cárceles? Y el argumento no termina de salir, o sea, no se desprende de la mirada. No, bueno, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, digo, es que es tan simple como esto, tan simple y tan urgente como entender que el conflicto racial es clave para entender lo político. O sea, si vos me hablas de ladrones, a mí en verdad la imagen que me viene son gente que tiene cuentas offshore. Digo, no sé, una persona que entra es una entradera que es, si a alguno le toca vivirlo, es algo muy cruel, digamos, que te da mucho miedo, mucha angustia, o sea, y ni que hablar si matan a un familiar, digo, pero cuando uno lo corre de ese aspecto espectacular, y si uno quiere hablar de dolor, cuando vos sos sexta generación de persona pobre, digo, porque aparte se habla con una liviandad de la pobreza estructural que es escalofriante, o sea, cuando vos hablas del 30% de pobre, no es que vos importás gente pobre, y no es que vamos rotando, esta generación soy pobre, la próxima soy rico y la próxima soy clase media, digo, no jodamos. Entonces hay una insensibilidad, pero está tan naturalizada la desigualdad, que realmente, digo, no pasa por ponerse en el lugar del otro. Me parece que mi abuelo afrodescendiente, justo, que era un gran filósofo, tenía una frase que decía, lo que no entra por la cabeza, entra por los pies a patadas en el culo. Y me parece que, por ejemplo, la experiencia del macrismo, que generó 15 millones de pobres nuevos en 4 años y no los importó en containers, sino que son argentinos que se volvieron pobres, me parece que cada día, lo que hasta hace poco parecía daño colateral, se termina transformando en una cuestión estructural. Entonces, cada día es más gente a la que la mierda le llega al cuello. Yo lamento que sean estas condiciones. Lo mejor sería que tomemos conciencia y no nos tape el barro. Ahora, vuelvo a repetir, yo, por ahí por deformación profesional, por cómo veo el mundo, lo que sea, para mí se reduce un conflicto político. La falta de interés de cambiar los rostros y los cuerpos y las mentes de quienes quieren pensar la Argentina. Yo saco una foto en mudo y miro, no sé, el cuadro de cuando se firmó la independencia en Tucumán y saco una foto ahora y yo a la gente la veo re parecida. ¿Viste cuando la gente ve una película de artes marciales o algún comentario racista de un partido de fútbol de África y dice los negros son todos iguales? Bueno, yo te voy a decir, viene alguien de afuera, nos mira y dice, che, son todos blancos. Ahora, los que están en el poder, porque el único lugar donde los blancos en Argentina son mayoría son los espacios de poder y privilegio. Digo, en esos lugares, en la tele, en la universidad, en la política y en la farándula. Después salís a la calle. Entonces, ¿de qué color son las empleadas domésticas? Digo empleadas, bueno, decir boludeces, no son empleados domésticos, son empleadas. ¿Y de qué color son las empleadas domésticas? ¿De todos los colores? No sean malos. Y después,
Digo, este contexto de pandemia, ¿qué es lo que generó? Y la verdad que hizo que un montón que vivía en una burbuja se les pinchase y viesen la realidad, porque parece que pasaron 5 meses y pasaron 1000 años, pero yo no me olvido del cheto que cagó a trompada al guardia en Vicente López, del cheto que metió a la mucama en el baúl para que le limpie la mierda durante la pandemia, el que salió, ahora se murió, no sé si es él o el hermano, el que salió, el que vació Vicentín, salió a pasear en yate, una cosa demencial, pero eso no es la excepción en la Argentina. Hay un montón de gente así en la Argentina, pero esos son los casos más espectaculares. Y como decía la cita que yo daba de este pensador afroestadounidense, digo, esos son los actos que de mínima de palabra una gran mayoría va a condenar. La clave es cómo nosotros seguimos y naturalizamos eso que tendría que ser insoportable. ¿Qué quiero decir? Si vos estás en la UBA, y yo sé lo que es ser una persona oscura en la UBA, y no tiene que ver con cómo me trataron o no me trataron, no tiene que ver con mi carácter. O sea, digo, mi carácter, yo me agrupación estudiantil, no me importa un sorongo, pero digo, yo pienso en el otro, el que se parece más a vos, Fernanda. Está sentada y ve que toda la gente es igual, y normaliza, o sea, está bien, bueno, somos todos blancos porque nosotros somos, en la meritocracia nos esforzamos, y yo soy italiano, y vinimos con una mano atrás y la otra, y somos gallegos, que somos cabeza dura, no sé qué, y se dan manija y se convencen, y les parece lo más normal del mundo que lo único negro sea uno que entra a interrumpir la clase para pedir moneda. Entonces, si nosotros frente a eso no nos indignamos, no explotamos, y después nos vemos como la asesina a George Floyd de Estados Unidos, nos dice, qué barbaridad, y parecen Brandoni en Esperando la Carroza, ¿viste? Tres empanadas, ¿viste? Es como, no, digo, capaz que digo eso y los más jóvenes no saben lo que hablo, pero bueno, nosotros... Seguro que no. No, pero lo que pasan en la tele ahora. Claro, ¿viste? Pero entonces, ahora yo te hago esta pregunta, porque te escuchaba y yo, viste, te dije, estuvimos dando, de hecho, viste alguna de las charlas de género, y cuando Hernán hablaba del patriarcado y demás, él decía las cuestiones que los varones se estaban perdiendo por el patriarcado, ¿no? La parte de no poder paternar. Él planteaba algunas rupturas por donde entrar. Ahora, a mí me cuesta pensar en estas rupturas, en esto que vos estás planteando, digo, porque todos los blancos que no nos perdemos nada si no abrimos el juego, ¿entendés? Digo, no, claro. Si, entonces ahí se me hace más difícil pensar dónde generamos la ruptura, más allá de la cuestión educativa o de pero por eso yo lo que digo, por eso lo citaba al filósofo de mi abuelo, lo que veo, digo, probablemente a la parte buena de la Argentina, espero no ofender a nadie, y si ofendo a alguno, la verdad, en este aspecto no me va a molestar, que sentimos que los 30.000 desaparecidos son nuestros, digamos, y uno pensó que había cosas que no nos iban a pasar. Entonces digo, nosotros venimos de que los mandos civiles de la última dictadura genocida hayan ganado democráticamente por las urnas. Bueno, si eso nos moviliza, y acaban de perder sacando el 40% de los votos. Entonces, evidentemente hay algo que no funciona, que está quebrado en la Argentina. Y no le estamos dando en la tecla, porque seguimos con la misma cantinela, y cada día la brecha es más corta. Digo, porque no es que si uno se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Ah, bueno, tenemos 6 años de dictadura, después recuperamos un poquito, lo caemos de vuelta 4 años con Macri. No, son voraces. Endeudaron a 100 años, 500% de inflación acumulada, 15 millones de pobres. Son números espectaculares, los cuales son difíciles de reponer. Y entonces, el terror de los 90, el terror de la dictadura de los 70, la insensibilidad social de los 90, el desparpajo del choreo del macrismo, eso impacta en nuestras sociedades. Entonces, eso necesariamente requiere respuestas más intensas y más innovadoras de la contraparte para construir sociedades igualitarias, que no alcanza evidentemente con el discurso. Por eso también hablaba del discurso. Yo celebro, no sé, Alberto Fernández es una persona que a nivel del discurso tiene muy presente estas desigualdades, ¿no? Cuando se tuvo que juntar con Brian Gallo, que lo discriminaron por ser un negro villero con gorrito en una mesa electoral, lo recibió y se puso la visera, dijo en su discurso de Asunción que el racismo tiene que ser imperdonable en la Argentina. Me parece que hay claras señales de tratar de imaginar una Argentina diferente, y que no es menor que esté en boca de que es el presidente de la nación. Ahora, me parece que el resto de las fuerzas sociales y políticas no tienen tan presente esto. Es un fenómeno que lo siguen subestimando. Entonces, me parece que en ese sentido es fácil condenar el racismo de Patricia Bullrich y de Macri, que lo abrazan a Chocobar porque mató un negro en la espalda. La realidad es que es muy fácil estar en contra de eso. Ahora, yo pienso en ese que es nuestro aliado natural, que dice, no, es muy duro esto que vos decís. Pero bueno, entonces,
vayamos a hacer esto. No, bueno, ahora no, esperemos, no es momento, porque ahora estamos haciendo la fuerza para no sé qué chorongo. Y de repente, vuelvo a repetir, me parece que la desigualdad estructural cada vez es más grande y es más desigual. Entonces, ojalá que no nos tengan que llegar el cuello a ese nivel. Esta idea de cuanto peor, mejor, la verdad que no suma nada. Y sobre todo pienso en el cuerpo de los que la ponen siempre. O sea, los mismos negros que pusimos el cuerpo en la guerra de independencia, digo, porque no vamos a ser tan infelices de imaginar que los ejércitos de independencia eran todo blanco, una cosa desopilante, se le ocurre a lo que dibujaban, claro, al que mira Villiquen, qué sé yo, pero digo, en línea general eran todo como yo. Entonces le pusimos el cuerpo en una independencia que no nos alcanzó para ponernos libres hasta 50 años después. Y desde aquel entonces que la miramos desde afuera, pero no los afroargentinos, no solamente los afroargentinos, sino que el pueblo en el sentido más amplio. Entonces me parece que en ese aspecto, incluir esta perspectiva racial en los análisis y sobre todo en el ejercicio de la política es fundamental. Si no, nos quedamos con esa, y sobre todo porque estoy hablando de mayoría. Entonces, y no es en detrimento de la mayoría, uno puede celebrar, no sé, el acceso a derechos de cualquier grupo de personas, digo, eso es algo siempre celebrable. Lo que no terminamos de modificar son las desigualdades sistémicas, estructurales, y este es un tema nodal, y que evidentemente debe tocar intereses, no cabe ninguna duda que así es. Entonces, claro, me parece que en ese aspecto yo lo veo recién dabas el ejemplo, no lo digo yo, no sé, Angela Davis, que yo la citaba recién en un clásico que se llama Mujeres, Raza y Clase, un libro que tiene 40 años, problematizaba ya estas cuestiones en términos históricos, por ejemplo, lo que implicó la discusión de la legalización del aborto en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, o el acceso al voto a principios del siglo XX en los Estados Unidos, y sobre todo basta mirar quiénes son los sectores que impulsan una cosa en términos de clase y en términos raciales, y a quienes representan. Entonces, digo, uno está en contra de que un sector acceda a un derecho, no, jamás. Ahora, lo que tenemos que pensar es qué tanto modifica la ecuación estructural de desigualdad el acceso a ese derecho. Y muchas veces también esta idea de las vocerías de aquellos que hacen favores sin que nadie le pida, ¿no? Que también es muy común. Yo lo hago esto por los negros que sufren mucho y uno no es negro, la verdad, si nadie te pidió, qué sé yo, dejarlo así como está. O en todo caso, escuchá porque digo, no es que los negros y la negra no reclaman, están reclamando, lo que pasa es que decís, no, eso que vos reclamás no es ahora. Yo te voy a decir lo que vos tenés que reclamar. Está flojo. Ahí te pregunta, Iliana dice, yo quisiera preguntar respecto a la frase cabecitas negras con la que muchas veces se refieren a la gente fuera de la centralidad porteña. Dice, si tenés alguna reflexión al respecto. Sí, ¿ves? Otro término más de negro de alma, adentro, choriplanero. Digo, sí, todo indica la migración. No, digo, entiendo que lo sabemos todo, la migración de las provincias a las periferias de las grandes ciudades, y porque había el pelo duro de lo que venían y como el pajarito, qué sé yo, nada, son indígenas, pueblo originario o afrodescendiente, no hay mucha vuelta. O sea, vuelvo a repetir, me parece que no se trata solamente de la oscuridad de piel, sino la posibilidad de entender cuál es la identidad detrás de eso. ¿Qué quiero decir? Pensemos en un hito recuperado, por ejemplo, ¿no? Una persona que vivió toda su vida sin su identidad, a partir de lograr esa identidad, vos tenés un salto cualitativo a nivel de conciencia fenomenal, sabés quién sos, ¿no? Nosotros mantenemos a una porción enorme y mayoritaria de nuestra sociedad sin tener la posibilidad de acceder a quién es. ¿Por qué? Porque le decimos, no, vos sos argentino, vos sos un patriota, vos sos un morocho peronista. No, yo soy indio, soy aymara, quechua, guaraní, afrodescendiente, soy alguien, necesito saber dónde carajo vengo. Porque vos sí sabés dónde venís, le decís a otro. Vos sí sabés que venís de un pueblito, Vitoria, en los países, que no te quiere nadie allá, porque no te queda un solo pariente y la verdad que de europeo lo único que tenés es una huella fenotípica. No es que allá te están esperando para ser gerente del Santander, es mentira. Pero la realidad, que esa ventaja de saber de dónde sos, obviamente que es la que te posibilita proyectarte. Ahora, cuando los otros quieren saber quiénes somos, le dicen, no, bueno, vos sos morocho, sos oscuro, no importa, no, en verdad vos sos, yo soy morocho, pero no porque sea negro o indígena, no porque mi abuelo es de España y la influencia mora, la verdad que no tiene, cuando vos sos como yo, no es que invadieron la península ibérica los musulmanes hace 800 años. Todo es simple, ¿viste? Vamos a decir, bueno, cuando tu linaje blanco es súper claro, digo, fulanito vino con una valija en no sé dónde, en qué momento, lo estaban esperando, había una ley de la Constitución. A ver, mi familia blanca,
que huyó de una matanza, el desarraigo siempre es una mierda, siempre es muy duro, ya sea por mejorar tu vida, huir de una guerra, una hambruna, lo que sea, digamos, siempre es malo. Se murió tu abuela hablando en yiddish, queriendo volver, o napolitano, o lo que sea. Ahora, los pueblos originarios o los afrodescendientes, nada más lejos que un migrante. O sea, primero los pueblos originarios estaban acá, arrancamos por el principio. Y los afrodescendientes, nosotros no somos migrantes, nosotros trajeron como mercadería en un barco, como mercancía. Y a medida que se rompía, que quiere decir que se moría, lo tiraban y agarraban otro que lo hacían trabajar durante un promedio de vida de 25 años y era reemplazado, ¿no? Entonces, o en las minas de Potosí, una expectativa de vida de 2 a 3 años. Realmente, si de esto no se habla, voy a decir el sistema educativo, si se habla de los negros, te pinta un nene con corcho para un 25 de mayo, vende empanadas y pasa la página, la realidad es que el costo que pagamos como sociedad es fenomenal, no sabemos ni quiénes somos, y después somos una manga de trastornados esquizofrénicos que pensamos que somos la pequeña Europa. Pagamos un costo, entonces vos decís, che, no, pero eso no es tan grave. Explicáselo a los porteños que sistemáticamente votan hace casi 15 años al macrismo en la ciudad. Entonces, yo tengo que ser sincero, digo lo que pienso. Y nosotros nos ponemos innovadores y decimos, bueno, ahora pongamos otro blanco que se parezca un poco, pero que no sea como la Reta. Entonces, no, hagamos cosas diferentes. Digo, si seguimos probando con lo mismo, ¿cuántas veces vamos a poner a fulano para que pierda? No, y nos cuentan, viste, las victorias, las derrotas dignas, viste, la de los Pumas y la de los blancos que se presentan a jefe de gobierno. No jodamos más. Entonces, es un tema. No sé si ni más ni menos, pero es un tema. El conflicto está en que un sector importante de quienes toman decisiones no consideran que sea un tema que esté en el mismo nivel. Bueno, los costos los vamos a seguir pagando los de siempre y se le va a ir sumando gente, porque así está. Un mundo en el que avanza y destruye el mundo del trabajo, los pobres cada vez van a ser más. Y si nosotros probamos la misma receta, digo, van a ser más. No, vuelvo a repetir una vez más, para que quede claro, no considero que sea muy bueno esto de nivelar para abajo, de cuanto peor mejor. Ahora, si seguimos insistiendo en la misma receta, el camino sigue siendo el mismo. Sí, cuando te escuchaba me acordaba trabajando ahí en DocSud, que contaba, dice, cada 5 o 6 años escuchamos que nos van a poner en otro territorio, que van a hacer... Yo tengo 40 años, hace 40 años que escucho la historia de que no, nos vamos a correr y el agua potable y la... Dice, escuché esta historia 20 veces, y no dice esto de la repetición. Pero que la cosa va empeorando, porque el desencanto sistémico de porciones grandes de la sociedad y otra que se siente amenazada, digo, porque con los pequeños gestos que hacemos, ¿no? Con las pequeñas transformaciones que hacemos que no modifican el todo, pero esas pequeñas ya alcanzan también para movilizar un sector brutalmente reaccionario de la sociedad. Entonces, nosotros hacemos que hacemos algo sin hacer nada y despertamos a la fiera. Entonces, y en el medio nos quedamos, somos ni chicha ni limonada, y la realidad es que vos decís, che, ¿cómo puede ser? Después de 12 años pusimos satélite, le dimos los celulares, el Procrear, y estos negros ingratos no nos votaron. Digo, porque yo escuché muchas veces esa lectura, esa síntesis enojada, dolorida, ¿no? De la ingratitud del negro. La realidad es que uno se tiene que poner en el lugar de aquel que tiene miedo de la luz de la policía, le da lo mismo la metropolitana, la bonaerense o la que sea, explicáselo ahora a la mamá de Facundo Castro. Entonces digo, me parece que hay que hacer otros niveles, que tenemos que incorporar otro nivel de análisis en general, y después la posibilidad de incorporar otras voces a la toma de decisiones. Yo veo metas muy chiquititas. Enhorabuena, celebro el Ministerio de la Mujer. Mi sensación es que sacan una foto, no se parece a ninguna de las de mi familia. O sea, y capaz que son re buena gente, ¿no? Capaz, pues, ¿viste? Hay un montón que me gusta, ¿viste? Pero, entonces, ahora, a nadie se le hubiese ocurrido hacer un Ministerio de la Mujer y poner un hombre de ministro. Ahora, sistemáticamente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es conducido por gente blanca. Es una cosa inconcebible, pero eso pasa. Entonces, ni en eso nos detenemos. Entonces la respuesta va a ser, no, es que tenemos que poner al más preparado. No, interesante. El ministro de Desarrollo Social siempre es un varón, o una mujer blanca. Pocas veces fueron mujeres, mayoritariamente varones. Le hubiesen puesto a Ramona Medina. Digo, la persona que sepa más de distribuir en la escasez y de las necesidades que una mujer, y después ponemos un par de los nuestros que fueron a la UBA de asesores, qué sé yo, de técnicos. Pero eso es lo que me parece, nos falta esa capacidad de ser creativos, de innovar,
y fundamentalmente los que tienen un poquito de privilegio de correrse, pero correrse de verdad, correrse. Las sillas son poquitas y algunos se va a tener que parar, o se va a parar, lo van a parar, no tengo ni idea, pero a los que nos preocupan estos niveles de desigualdad sistémicos, tenemos la responsabilidad, o tienen la responsabilidad de correrse. Realmente, o sea, no veo otra posibilidad, sobre todo en función de mitigar las angustias que nos dan, o repetir, las desigualdades, ¿no? Mira, alguien te pregunta, dice, yo soy de la secundaria y quiero saber cómo hacer para ayudar en mi clase o colegio para que sean antirracistas, como decías vos. No, bueno, es como todo, tampoco digo, lo bueno y lo malo de esto, lo bueno y lo malo es que hay que leer mucho, pero lo bueno es que hay que leer, o sea, es como, digo, si bastase con ser negro o mujer, poner, ¿no? Negro para ser antirracista, mujer para ser feminista, el mundo sería perfecto. Si todos los negros fuesen con conciencia negra y todas las mujeres feministas, el mundo sería perfecto. Entonces, la realidad es que la buena noticia es que es algo que se estudia. Para ser docente se estudia, para tener conciencia antirracista se estudia. Entonces, es muy sencillo. Se estudia de forma, no estoy hablando necesariamente de enciclopedista, o sea, de las múltiples formas de la pedagogía, ¿no? Obviamente, pero es entrar en la clave de un conocimiento. Yo no soy malo, siempre soy malo para los tips, no soy bueno, no creo en esas cosas, aparte, si fuese tan fácil. Había una película cuando yo era joven que fue innovadora, ahora es una antigüedad, que era Matrix, entonces un loco que estaba en un programa y en un momento tocaba un teléfono y aprendía a manejar un helicóptero en 2 minutos, como si hubiese puesto un disquete. No es así, pero me Un parece... disquete, tenés que explicar qué es disquete también. Creo que era un disquete, porque creo que era un disquete, algo así, pero como que le ponían un chip y manejaba un helicóptero, o algo así, no me acuerdo muy bien el detalle. Esto es igual, ojalá fuese tan simple. Ahora, la clave está, por ejemplo, empezar a recorrer determinadas cosas. Yo no sé si tiene que ver con la empatía, porque también creo que la experiencia no es muy central. Con esto que yo decía, ¿sí? Es verdad que encarnar determinados cuerpos te pone en una situación, si se quiere, más cercana al fenómeno, ¿viste? En la primera fila, no sé, si sos mujer, estás en los primeros asientos del patriarcado, ponele, genial, que yo, depende, porque si sos negra más adelante y sos blanca más atrás, pero no importa. Pero no alcanza la experiencia como único salto hacia la conciencia, ¿no? Probablemente estés en un mejor posicionado o posicionada en un mejor lugar para acceder. Pero digo, la clave es, no importa si entras por la chimenea, la ventana, la puerta de adelante, una vez que entraste en esa clave, empezar a tratar de sostener el subidón que te provoca la incomodidad. Si vos pasa un día en el que no te sentís incómoda, es o se resolvió el racismo y el patriarcado, o es un día en el que no hiciste nada, no sé cómo explicártelo. Entonces, me parece que tiene que ver con empezar a detectar que esto me incomoda. Entonces digo, yo tengo que sentirme tan incómodo como un pibe que está preso. Esto que vos planteabas, Fernanda, ¿no? ¿Cómo transmito esto? Bueno, es difícil, obviamente, en el mundo en el que estamos, donde los pibes y las pibas están de las clases medias están encerrados, que sus redes, que en el Instagram, que en el Netflix, que en esto, qué sé yo, están en su mambo, en su raviol, un raviol que cada día es más chiquito, con más confort, más mullidito, y es difícil. Ahora, aquellos y aquellas que mínimamente olfateamos esa incomodidad, aferrarse como un perro rabioso a ese hueso y no largarlo nunca y entender que sí, que forman parte. Digo, del mundo del año 5000, donde nos riamos a la distancia de que la gente era tan atrasada que lo blanco y lo negro era un tema, en el 5000. Estamos en el 2020 y es un temón y nos vamos a morir y va a seguir estando. Entonces, la realidad es que todos los días nos tienen que incomodar. Entonces, en ese aspecto, nada, a ver, pero típicamente como lo que te rodea, el corpus de lo que vos lees, qué ponderás como una idea y qué no ponderás como una idea, bueno, infinidad. Eso. Y después lecturas hay un montón de lectura de conciencia negra, de feminismo negro, que van esta idea de ir entendiendo que la cuestión racial es un tema. Pero creo que una vez que uno entra en esta clave, se va encontrando con las ideas, se va encontrando con la gente. Hay algo que sigue siendo irreemplazable, el encontrarse. Me parece, es el sentido de charlar, por ejemplo, de encontrarse y pensar y dialogar. Así que sí, me parece que es un poco lo que vos decís. Me recordaba cuando uno empieza la facultad y descubre la plusvalía, ¿no? Y descubre que nada, que uno no gana lo que trabaja y todo esto, y a partir de ese día todo lo ve con otra mirada, ¿no? Ya no vas a trabajar igual y no miras a tu jefe igual y todo pasa a ser distinto. Me parece que
ojalá nos proponemos desde la FEDUN que tus palabras hayan permitido esto, que hayan visto el racismo como quienes ven la plusvalía como un descubrimiento que tiene que incomodar a partir de ahora, o sea, que tu mirada empiece a mirar a tu alrededor y cuando ves que son todos muy parecidos a uno y muy distintos al resto, algo de la fotografía no está bien, ¿no? Como de la misma forma que el presidente planteaba, bueno, no nos puede salir la foto con todos varones, por ahí alguien se dé cuenta que no pueden ser toda una foto con todos blancos, ¿no? Porque eso no está hablando y no está dando cuenta de nuestra sociedad en su conjunto. Tal cual, sí, totalmente. Y después esto, el corpus de lo que uno estudia. Esto es ahora estamos entre... Sí, y hay docentes, eso es fundamental. Ejercicio, sale el video al que le gustó, a la que le gustó el video, sale y dice, bueno, yo estoy dictando tal cosa. Bueno, ¿quién escribió esto? No importa, digo, o sea los textos de una universidad o en un secundario, o en el manual, agarró el manual, ¿de qué color es la gente que aparece en la primera página? Bueno, colaboraron en este proyecto Sultano Perengano, que yo, míralo. Entonces va a decir, no, bueno, la casualidad, no existe la casualidad. No existe la casualidad. La gente mayoritariamente en Argentina es como yo. Mayoritariamente como yo. Entonces digo, si vos participás de la excepción y te agarrás del pato verde de Karl Popper, viste, de la excepción a la regla, y te aferrás porque a la noche no querés dormir en posición fetal de la angustia, yo te lo celebro, no pasa nada, es una estrategia de supervivencia y la mente esquiva el dolor, por eso la gente va al dentista cuando le duele y no antes, porque tiene la certeza que le va a doler. Es humano eso. Cuando se te pase el miedo y la angustia vas a tener que hacer algo. Bueno, miralo y vas a ver que, digo, no podemos vivir de excepción en excepción. Entonces, y a partir de ahí, bueno, cada cual en la que le toque pelearla con todo, digo, porque vuelvo a repetir, así como el patriarcado no es un problema de las mujeres, el racismo no es un problema de los negros. Digo, ya empezar a entrar en la clave de entender que es un problema de la sociedad, y bueno, ahí ya dimos un gran paso. Y a partir de ahí uno va encontrando la clave. Bueno. Podemos meter la pata, no pasa nada, pero bueno, siempre intentando. Bueno, Federico, te agradezco mucho, espero que nos podamos contar de nuevo con vos, vemos intersecciones y racismo, la próxima ya te voy tirando el título de tu próxima ponencia, y ojalá no sea por Zoom, eso ya es como un gran deseo, ¿no? Enorme. Pero si no, será acá. Dale, genial. Federico, por todo tu tiempo. Gracias, Fernando, y gracias a toda la gente de Perú. Un abrazo.